serosa les estaba hablando, después me di cuenta que estaba desconectado. Bueno, la otitis media serosa dijimos por acumulación de líquido. La caja timpánica, dijimos esto, ¿verdad? El hallazgo era una membrana timpánica abombada, una membrana timpánica con niveles hidroaéreos, con estos niveles líquidos, ¿sí? Y también la tercera característica habíamos dicho que era una membrana timpánica que pierde la lucidez, ¿sí? Pierde la translucidez, o sea, una membrana normal, dijimos que permitía ver lo que había detrás. Y mira, en este caso no se ve casi nada de lo que hay detrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el líquido está en toda la caja, ¿verdad? Entonces no es una membrana transparente. Y dijimos que la otitis media serosa no duele, ¿verdad? ¿Y por qué se da la otitis media serosa? Dijimos que tiene que haber un bloqueo aquí en la trompa. Que les dije que podíamos hacer cuando hicimos esa clase práctica, una masa en la nasofaringe, ¿verdad? Masa en nasofaringe es lo que bloquea entonces la trompa eustaquia. Entonces, masa en nasofaringe en crianzas, ¿cuál era? Adenoides. Sí mismo, masa nasofaringe en crianza, adenoide, masa nasofaringea en adulto. Neoplasia. Eso es lo que tienen que recordar. Y también dijimos, estudio para evaluar esa masa nasofaringea en adulto. La endoscopía nasal, meter una cámara y ver qué hay en la nasofaringe. Y en cambio en las crianzas, lo que solíamos hacer era una radiografía lateral de cráneo. La adenoide con la radiografía lateral se puede explorar. Entonces, en la otitis media serosa hay un bloqueo permanente, bloqueo total de la trompa. Bloqueo parcial, entonces atelectasia timpánica, y lo que veíamos en la atelectasia era una membrana timpánica, la parte normal era el anillo fibroso y esta es el área de atelectasia, ¿verdad? Entonces solamente de la atelectasia recordar es asociada a una disfunción de la trompa de Eustaquio y un bloqueo parcial de la trompa y hay una retracción timpánica. Recuerden ustedes que todas estas enfermedades del oído externo y del oído medio, nosotros dijimos que eran enfermedades de la vía aérea, porque acá necesita pasaje de aire para que se transmita el sonido. Entonces, enfermedades de la vía aérea son toditas, ¿sí? Y todas las hipoacusias se llamaban entonces hipoacusia de conducción. O sea, del oído externo o del oído medio es una hipoacusia de conducción. Entonces, la otitis media serosa, que hay acumulación de líquido en la caja, ¿sí? O la atelectasia timpánica, en donde no existe aire en la caja, son ejemplos de hipoacusia de conducción, porque son enfermedades del oído medio. Lo mismo es esta enfermedad, ¿se acuerdan? La otosclerosis. La otosclerosis era una enfermedad, ¿recuerdan? Del estribo, ¿sí? Y habíamos dicho que era una enfermedad clásica que se presentaba en las mujeres jóvenes. Muchas veces se llama el embarazo, parto, entonces pérdida auditiva en pacientes jóvenes era la otosclerosis, un ejemplo de hipoacusia progresiva, ¿sí? Entonces, es así. Lastimosamente dijimos que era una enfermedad bilateral, la otosclerosis. Enfermedad, obviamente no infecciosa, ¿verdad? Pasamos a la patología infecciosa, otitis media. Otitis media aguda, habíamos dicho que sí había una acumulación de secreción purulenta en el oído medio, ¿verdad? La diferencia entre otitis media serosa y una media aguda purulenta es entonces ese antecedente de cuadro
gripal. Entonces, en la otitis media aguda tenemos nosotros una secreción purulenta en la nariz y esa secreción purulenta pasa al oído medio de la trompa, ¿verdad? Entonces dijimos que teníamos un antecedente de infección siempre. Dijimos que el germen más común era el neumococo. Y el hallazgo de esto, ¿verdad? Una membrana timpánica bombada, hiperémica. Entonces se presenta un caso clínico de paciente con dolor de oído por antecedente de gripe. Entonces, primero pensar en esto, ¿verdad? Recuerda que un caso normal de otitis media aguda era esto, era un abombamiento de la membrana timpánica, hiperemia. Y luego podíamos tener complicaciones. La complicación ya era a nivel retroauricular, o sea, detrás de su pabellón auricular, si ustedes se tocan, estaba la mastoides, ofisimatoide. Entonces, si la mastoide está edematosa, hiperémica, tumefacta, entonces nos indica que es una complicación ya de la otitis media, ¿sí? Entonces, a estos pacientes había que sí o sí explorarla ya retroauricularmente, ¿sí? Bueno, entonces otitis media aguda, ya saben, factor de riesgo, entonces cuadro rinofaringio, cuadro gripal previo, germen en neumococo el más común, tratamiento, entonces idealmente vía oral con amoxi IBL, ¿verdad? Amoxi clavulánico. Y 12-12, si le pongo opciones para tratar, ¿verdad? Opciones para tratamiento de otitis media aguda, me pueden poner así: amoxi IBL más analgésicos, amoxi IBL más gotas de antibióticos, ¿sí? Y en caso de pacientes alérgicos se podía usar, dijimos, la claritropicina, o sea, macrólidos, ¿verdad? Alérgicos usábamos los macrólidos, opción parenteral era la ceftriaxona. En otorrino siempre los casos agudos son aquellos que duran hasta 3 semanas y los casos crónicos son los que duran más de 3 meses. Dentro del caso crónico dijimos que había una otitis media crónica simple y otra complicada, porque habíamos dicho que si esta inflamación permanece por mucho tiempo, por 1 mes, por 2 meses, 3 meses, esto se puede perforar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de otitis media crónica, hablamos de que el tímpano siempre está perforado, ¿sí? En la otitis media crónica simple habíamos visto algunas características. Es importante la localización de la perforación. Entonces, recuerden que nosotros habíamos dividido a la membrana timpánica en 2 porciones. Una era una porción llamada porción flácida y otra porción tensa, ¿sí? Entonces habíamos dicho que la porción tensa es la que ocupaba la mayor parte de la membrana timpánica, ¿sí? Y la otra era la porción flácida, la porción débil. Entonces podemos decir que las patologías que afectan aquí el centro afectan la porción tensa, ¿verdad? Entonces la porción tensa es lo mismo que decir una afectación central de la membrana. Y si hay afectación de esto, ¿sí? Entonces vamos a decir que esta es la porción flácida o es la periferia, ¿sí? Está bien lateral. ¿Okay? Entonces eso que les estoy explicando es útil para tratar de clasificar las afectaciones en las otitis media crónicas. En la otitis media crónica simple, la afectación es central. ¿Sí? Otitis media crónica, perforaciones centrales, o es lo mismo que decir perforaciones que afectan a la porción tensa. En segundo lugar, habíamos dicho que una característica positiva de esta otitis era que solo afecta al tímpano, respetaba a la cadena de huesos. Estaba conservado, en este caso, la unión del martillo con el yunque, ¿sí? No había erosión ósea, respetaba. Otra característica, habíamos dicho que en el caso de tener alguna infección, que este paciente tenga una gripe, que este paciente le ingresa un poquito de agua ahí por su perforación, entonces tenía secreción purulenta, pero este paciente sí respondía al antibiótico, ¿verdad? Responde al antibiótico, le damos amoxi IBL y se detiene la secreción purulenta. Bueno, eso con respecto a la porción tensa, a esta clase de otitis media crónica, pocas complicaciones tiene, ¿verdad?
Y hay una gran diferencia con la otra otitis media crónica, ahora la colesteatomatosa. Y media crónica complicada o colesteatomatosa. Entonces, ¿de dónde comenzaba el problema? Y el problema comienza arriba, ¿verdad? En la porción flácida. Afecta a la porción flácida, afecta a la periferia. Entonces muchas veces no se hace el diagnóstico rápido, el paciente vive con este problema, va avanzando la enfermedad, ¿sí? Otra forma de decir también es que afectaba, ¿recuerdan qué parte de la caja timpánica? El epitímpano. Ahora el epitímpano le llamábamos a esa porción de la caja timpánica, que es la porción superior, ¿sí? Arriba, que es el martillo, el esputum. Entonces afecta la porción superior epitímpano. ¿Qué tenemos ahí? Esto, que es el techo de la caja timpánica. ¿Qué hace el techo? Separa el cerebro del oído. Entonces, ¿qué pasaba en el colestatoma? Esta enfermedad iba creciendo, iba quebrando, iba rompiendo ese techo. ¿Sí? Entonces, otitis media crónica colesteatomatosa, primera característica, afecta a la periferia, afecta entonces la porción flácida, porción débil. Segunda característica, afecta el epitímpano. Por lo tanto, podemos decir que existe mucha erosión ósea. No es como en la otra donde se respeta la cadena, en este caso hay mucha erosión y son pacientes que no responden al antibiótico, ¿verdad? Secreción purulenta, persistente, amoxis no mejora, cipro no mejora, no hay caso, no mejora nunca. Entonces, paciente con cuadro de otorrea, con cuadro de secreción purulenta de forma crónica, sin respuesta a antibióticos, hay que sospechar en esta enfermedad. Por el toma dijimos que era un pseudotumor, nada más, era epitelio escamoso dentro de la caja timpánica. La timpánica, epitelio respiratorio, pues, entonces meterle un epitelio escamoso ahí tiene un comportamiento muy destructivo. Entonces, ven este lado derecho del paciente con una caja timpánica sanita, libre, súper bien. Se ven los huesos ahí adentro, el martillo yunque, ven el techo del tímpano es grueso, bien separado del cerebro. Y miren en este caso, entonces, por eso podemos decir que en la otitis con colestatoma son altas las posibilidades de complicaciones. Vi una tabla de complicaciones que me iba a gustar que sepan, ¿verdad? Vamos a hacerle 7, 8 complicaciones de la otitis media, a ver si aprendieron bien. Examen final de 100 puntos. Mentira, no les voy a complicar así, chicos, pero sí saber citar algunas, sí, alguna complicación. Por lo menos siempre hay que por lo menos saber 2. Dentro del oído interno habíamos dicho que teníamos diferentes niveles. Si hacíamos un corte al nivel de la cóclea del caracol, dijimos que teníamos diferentes rampas, diferentes niveles, una rampa superior, media, inferior, ¿sí? Entonces, a nivel de las rampas del oído, teníamos nosotros circulación de los líquidos. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los líquidos? Endolinfa y perilinfa. Muy bien, María. Entonces dijimos que perilinfa circulaba arriba y abajo. Perilinfa arriba y abajo. Rica en sodio. La rampa media circula la endolinfa y la endolinfa era la rica en potasio. En la última clase creo que vimos vértigo y vimos cómo se rompían estas membranas y se misturan todo esto líquido. El paciente se siente loco por eso. Una laberintitis real a esta enfermedad es la que sí se le puede llamar laberintitis, ¿verdad? Vimos también una clase de pérdida auditiva.
Habíamos clasificado a la pérdida auditiva, leve, moderada, severa, era una clasificación en base a la intensidad de pérdida auditiva, ¿sí? Y luego esta clasificación que sí era la más importante en base a dónde estaba la lesión. ¿Sí? La lesión podría estar en diferentes niveles del oído externo y oído medio, o bien oído interno, nervio auditivo, cerebro. Y los problemas, dijimos, del oído externo y del oído medio, dijimos que eran enfermedades de la vía aérea. Y digamos, la enfermedad de la vía aérea te da esta clase de hipoacusia, llamada hipoacusia de conducción, o también es lo mismo que decir hipoacusia de transmisión. Y luego, el caso de afectación del oído interno, de la cóclea, nervio, cerebro, puede ser un traumatismo de cráneo, una ACV, una lesión por sonidos altos que lesionó la cóclea. Eso te da hipoacusia de clase neurosensorial o de percepción. También he dicho hipoacusia de la vía ósea. Vía aérea era esta y lo demás llamamos vía ósea. Vía ósea era oído interno, AT, cerebro. Entonces el examen se puede poner en caso clínico, paciente con perforación de la membrana timpánica. Hipoacusia esperamos encontrar pacientes con patología a nivel de los huesos, una autoesclerosis, un barotrauma. ¿Qué tipo de hipoacusia hay? Una hipoacusia de conducción. En cambio, hipoacusia de la cóclea, ¿por qué? Por traumatismo sonoro, ¿verdad? Traumatismo acústico, o la propiedad de hipoacusia senil afecta la cóclea. Neoplasias cerebrales, traumatismo de cráneo, ¿sí? Todo hipoacusias neurosensoriales. En base al tiempo de evolución, también habíamos dicho ejemplos de cada una de las hipoacusia estable, la que no variaba mucho, dijimos la clásica senil del anciano, hipoacusia progresiva, que iba empeorando cada vez más. Ahí le pusimos a la autoesclerosis, al traumatismo acústico crónico, que era la exposición repetida y crónica a sonidos altos, ¿sí? Rápidamente progresiva, hablamos de las enfermedades autoinmunes principalmente, o las arbovirosis, dengue, chikungunya, súbitas o bruscas, inmediatas, ¿verdad? Entonces, exposición brusca a sonidos altos, el traumatismo acústico agudo. El trauma acústico agudo te da una pérdida brusca. Trauma acústico crónico, una hipoacusia progresiva. Entonces el paciente que trabaja en fábrica lesiona la cóclea de forma lenta, progresiva. Paciente que tiene una exposición a una explosión, a un disparo, hipoacusia brusca. Bien, traumatismo del cráneo podría ser un ejemplo de hipoacusia brusca. Y por último, las hipoacusias cambiantes, fluctuantes. Dijimos que el ejemplo clásico era la enfermedad de Meniere. El paciente sea sordo-mudo, entonces tiene que tener siempre una enfermedad en ambos oídos, bilateral, tiene que ser una pérdida auditiva profunda, no una hipoacusia leve, y tiene que ser previa al lenguaje, prelocutiva, antes de que aprenda a hablar. Digamos, visto qué clase de estudio teníamos nosotros para pedirle a los pacientes que sí podían colaborar con nosotros y qué clase de estudio a los que no colaboraban con nosotros. Entonces habíamos clasificado en dos tipos de estudios a los pacientes con pérdidas auditivas: estudios subjetivos y estudios objetivos. Estudios subjetivos, estos tres de arriba. Entonces estudios subjetivos eran aquellos en donde precisábamos la colaboración del paciente sí no podía responder y tiene comprensión, entonces le pedimos un subjetivo. Pero el estudio objetivo es aquel en donde para ello fastudo no precisa la colaboración del paciente. Entonces, en este caso, eso mismo que lo acabo de decir se puede preguntar o preguntar hacia algún ejemplo.
En cuanto a las imágenes, tomografía de oídos nos serviría para ver el oído externo, el oído medio, y la resonancia es para ver el oído interno, el cerebro. Algunas patologías que habíamos visto, tapón de cerumen. Vamos entrando a la parte de oído externo primero. Tapón de cerumen, la clínica era solamente hipoacusia, sin dolor. Entonces, no era una causa de dolor de oído, era solo de hipoacusia, sensación de presión. Y habíamos dicho que había que hacer lavado de oído. La dermatitis del canal auditivo o eczema del canal, vimos que era una enfermedad que genera mucho prurito, mucha cosera. Entonces, esto era muy clásico, ¿verdad? Entonces, en esta dermatitis nosotros tratábamos con antialérgico, antihistamínico de vía oral, y en forma local aplicamos los corticoides tópicos, corticoides locales, y antihistamínicos orales era el tratamiento, ¿verdad? Las causas más comunes de cosera, ¿verdad? Y el hallazgo era solamente una hiperemia o descamación. El otomatoma, enfermedad que hablamos muchísimo, y antecedente de traumatismo previo en el pabellón auricular, y eso generaba una deformidad. Después de un traumatismo, lo que era súper importante en este caso la palpación, porque en el otomatoma esto tenía la temperatura fría y no dolía, ¿verdad? Sin dolor, una deformidad sin dolor con temperatura fría. Era una urgencia para nosotros el tratamiento adecuado. Entonces el tratamiento consistía en un corte con bisturí, ¿sí? Un drenaje con bisturí, idealmente algunos hacen drenaje aspirativo, y después de eso el vendaje. 3 cosas que hacemos para el tratamiento del otomatoma: drenaje, vendaje compresivo y antibiótico profiláctico. Complicación del otomatoma, si nos tratábamos, había dicho que primera complicación, la más común, ¿verdad?, era la recidiva, ¿verdad? Si hacemos solamente un drenaje y no le colocábamos el vendaje, eso después de unos días volve. Entonces, complicaciones: la recidiva, complicación la infección, la pericondritis era la infección, y luego tenemos también la posibilidad de que existan estas deformidades permanentes. La oreja en coliflor, deformidades estéticas permanentes. Otorragia, sangrado que es exteriorizado por el canal auditivo. Y dar causas posibles, causas reales. La base de cráneo, esta era la meningitis, ampollar, perforación de la membrana timpánica, tumores en el oído, cualquier causa posible de otorragia. Cuerpos extraños, si se le pregunta específicamente por un insecto o cómo lo van a manejar, entonces pónganme primero a hacer una otoscopia, porque hay que saber el tamaño, hay que saber si está vivo. Segundo, si está vivo, entonces le vamos a introducir un poco de vaselina líquida o un poco de alcohol para que el insecto muera. Tercero, vamos a hacer una extracción. La extracción, si es un objeto, si es un insecto pequeñito, la extracción se hace con lavado de oído. Si es un insecto enorme, grande, se saca con pinza. Entonces, otoscopía, matarle al insecto con uno de esos productos, hacer una extracción de acuerdo al tamaño, y dar siempre antibióticos profilácticos. En este caso, antibióticos contra gram positivo, ¿verdad? Por lo menos una cefalexina oral, o si es muy poco, como en este caso de la izquierda, que es chiquitito y casi no lesionó nada, entonces yo por lo menos con gotas de antibióticos ya le manejo y tranquilo.
Pero en la imagen de la derecha sí tenemos un cuerpo extraño que laceró mucho el canal, a veces se manipuló previamente. Entonces sí hay que darle un poco de antibióticos orales, no solamente el gotas. Bueno, la otitis, las infecciones podían ser localizadas, podían ser difusas. Las localizadas dijimos que eran aquellas que afectaban a la parte externa del canal auditivo. ¿Sí? El canal auditivo externo tenía dos porciones, una porción externa y un tercio externo, y luego la parte más profunda. Las otitis externas de tipo localizadas afectaban la porción externa del canal. ¿Por qué se presentaban eso? Y la mayoría de los casos por manipulación, intento de sacar folículo piloso o la propia manipulación con el dedo, ¿verdad? Entonces, gérmenes que están aquí, ¿verdad? Que viven en la piel, entonces la localizada afecta el tercio externo del canal a factor de riesgo de la manipulación. Y el germen, era el estafilococo aureus, el más común. Por lo tanto, gran positivo, dar tratamiento para gran positivo, si se puede de forma local, nada más con gotas, pomada. Y si es un poquito más avanzado, más coleccionado, duele más, antibióticos orales como cefalexina, trimethoprim, ¿verdad? A la otitis externa localizada. Y era diferente de la difusa. La localizada es una partecita del canal, solo duele cuando le tocamos. Y la otitis externa difusa da un dolor permanente, persistente, muy elevado, muy importante. Entonces, genera un cierre prácticamente de todo el canal auditivo externo. Mucho que es más cíclico el trago, ¿verdad? O palparle el trago le genera muchísimo dolor al paciente. Entonces, afectación de todo el canal, factor de riesgo, recuerden que era el ingreso a las piscinas. La piscina era clásico como desencadenante de esto. Entonces, notábamos mucho edema, mucho correo. Es distinto el germen, la pseudomonas, y le tratábamos entonces necesariamente con cipro. Si no le dábamos cipro a la otitis interna difusa, esto no se quedamos cefalexina, amoxicilina, no se va a curar jamás. Hay que darle cipro. Difúngica. Hemos dicho que la otitis fúngica, el síntoma predominante de estos pacientes era bonito. El hallazgo exudado es algodonoso, blanquecino, ¿verdad? Fétido. Entonces, ¿cuál es el signo o síntoma más común en las otitis? Pues a lo mejor poner eso, ¿verdad? El prurito persistente, presencia de sudor algodonoso, y tratábamos con aspirado de oído, no hacíamos lavado por el riesgo de que exista una perforación, ¿verdad? Aspirado de oído, tomada de antibiótico con antifúngico, tomada o gota, gotitas de iconazol o tomaditas con ketoconazol. Condritis, ya una infección del pabellón auricular. Factor de riesgo para que se presente la periodontitis es uso de piercing contaminado. El factor de riesgo era una otitis difusa externa no tratada. La otitis externa van avanzando, no se tratan, se pueden complicar con pericondritis, ¿verdad? Entonces, la diferencia dijimos que había que hacer en el caso de deformidad del pabellón auricular o el otomatoma, ¿verdad? Otomatoma, temperatura fría, sin dolor, versus la pericondritis, que era una infección del pabellón auricular, del cartílago, en donde había mucho dolor y temperatura. El tratamiento es cubrir pseudomonas también, porque pseudomonas va a ser el germen más común de la pericondritis, entonces dar también un poco de cipro.
la otitis maligna nosotros que necesariamente teníamos que tener presencia de... Para hablar de otitis maligna tenemos que ver necrosis. Esa necrosis puede ser una necrosis como esta de partes blandas, una necrosis de cartílagos o una necrosis incluso ósea. La presencia de necrosis es clave para hablar de la otitis maligna. En segundo lugar, al examen físico, una característica clásica es la presencia de los pólipos inflamatorios, que son como los tumores que crecen en el canal asociado a índice de infección. Y eso sí se controla, desaparece de vuelta al pólipo. ¿Quién veíamos esto? Como tercera característica, pacientes inmunodeprimidos. El tratamiento consistía entonces en controlar la enfermedad de base del paciente más antibióticos contra gram positivo, gram negativo, perdón. Antibióticos de amplio espectro contra los gram negativos. Esas respuestas son posibles de otitis maligna, no solamente poner duele y tal. Póngame algo específico. Me puede poner, hay presencia de necrosis, presencia de otorrea, pero por lo menos póngame uno que es solo de la otitis maligna, porque la presencia de otorrea o la presencia de dolor es de la otitis media, otitis eterna difusa, otitis localizada, todo tiene dolor y hay otorrea. Entonces, póngame algo específico como les acabo de mencionar. Pues sí me pueden colocar, como les dije, una presencia de mucho dolor, porque es una enfermedad que afecta a los inmunodeprimidos, pero no es que no duele, al contrario, duele muchísimo. Uno de los casos que exploramos con TC, porque TC dijimos que es el estudio que nos sirve para explorar el oído externo y el oído medio. La miasis óptica, que dijimos que se trataba con extracción manual. Podíamos colocar una pomada, un algodón con ivermectina o iodoformo. Y el iodoformo, la ivermectina, pegábamos por 3 días. Y eso servía para que mueran todas estas larvas. Y oral, sí o sí, dos cosas. En estos casos, ya dijimos primero, el tratamiento local es la extracción. En segundo caso, introducir esa gasita con el algodón, con iodoformo o ivermectina. Tercero, el vía oral, entonces tenemos que dar ivermectina oral y antibióticos orales. Estas larvas destruyen el canal, van a edematizar mucho, ¿verdad? Entonces, ivermectina oral más cipro oral, por ejemplo. Y yo creo que en la próxima clase podemos ver un poquito de repaso de nariz y faringe, ¿sí? Para que no sea demasiado largo. Y aquí lo que me faltó es la parte de traumatismos de oído. Les voy a mostrar directamente en este. En cuanto a los traumatismos de oído, lo importante eran dos lesiones. Una, vamos a hablar de las fracturas. Recuerden que este era el hueso temporal y teníamos dos clases de fracturas. Una fracturas en este sentido, se llamaban fracturas longitudinales, ¿sí? Y la otra fracturas en este sentido que se llamaban fracturas transversales. Entonces les recuerdo estas 3 o 4 características de cada uno. Fracturas longitudinales, ven ustedes cómo son. Entonces, ¿qué afecta? La fractura longitudinal afecta oído externo, oído medio, como primera característica. Entonces, al hablar de esa afectación, podemos decir que puede haber una perforación en la membrana timpánica. ¿Sí? Es muy común la perforación timpánica. Y el paciente, si se lacera
la membrana timpánica se lacera, se desgarra el canal auditivo. ¿Cuál va a ser el síntoma más común? Que haya sangramiento, que haya otorragia. ¿Sí? Entonces afecta oído externo, oído medio, primera característica. Segundo, para volver nomás a decir lo mismo, ¿verdad? Que puede haber perforación timpánica. Tercero, entonces es común la presencia de otorragia. ¿Sí? Cuarto, entonces si hablamos de una pérdida auditiva asociada a este trauma, hablamos que es una pérdida de conducción, ¿verdad? Una hipoacusia de conducción, que se lesiona el oído medio, el oído externo. Y algo que había que valorar siempre en los pacientes con fracturas y el temporal era la presencia o no de parálisis facial, y en este caso de fracturas longitudinales es poco común, es poco frecuente. Puede existir, pero poco común. Y luego vemos las otras fracturas que eran en este sentido, fracturas transversales. Entonces, para empezar, decir que la fractura transversal también se le conoce como intralaberíntica, o sea, afecta el oído interno. Entonces, ahí podemos tener dos clases de problemas al afectar el oído interno. Podemos tener, por una parte, problema auditivo, que sería una hipoacusia neurosensorial. Y, por otra parte, podemos tener problema de vértigo, afectación del laberinto posterior. Bueno, eso por una parte. En segundo lugar, el oído interno está súper cerca del nervio facial. Entonces, en estos casos es muy común la presencia de parálisis facial inmediata. Los casos de las fracturas longitudinales son después de varios días por el edema. En este caso, fracturas transversales son inmediatas, hay una sección del nervio facial. Bueno, entonces afectan el oído interno, puede manifestarse con hipoacusia neurosensorial, puede manifestarse con vértigo, puede haber parálisis facial, y por último el hallazgo, dijimos que si se rompe esto va a sangrar, pero queda acá. Entonces si hacemos otoscopía, ¿qué es lo que se encuentra? El hemotímpano. Hemotímpano es un tímpano vermelho porque detrás tiene sangre, pero no hay perforación. Eso era lo clásico a nivel de la fractura. Y por último, recordar dos cosas, que uno, el sonido alto, ¿qué parte del oído del sonido alto lesiona? Lesiona ¿sí? El sonido a elevada intensidad lesiona el oído interno. ¿Cómo es el nombre de esa lesión? Traumatismo acústico. El traumatismo acústico es la lesión asociada a sonido alto. Y es un traumatismo acústico agudo, una explosión, o estoy manejando en el auto, ya les dije el ejemplo, con las ventanas abiertas, incluso con un camión, voy a tener una lesión de la cóclea. Traumatismo acústico agudo genera una lesión unilateral neurosensorial. ¿Sí? Unilateral y solo de la posición, y es neurosensorial la clase de lesión. Y en cambio, la exposición crónica, ruidos altos, los que trabajan en fábrica, trabaja con máquinas con mucho ruido, esa gente tiene una lesión bilateral. ¿Sí? El sonido, ¿qué le lesiona el tímpano? No, le lesiona la cóclea. Traumatismo acústico crónico, una lesión bilateral siempre y neurosensorial. Y se pregunta, ¿qué estudio vamos a pedirle a un paciente con traumatismo acústico? ¿Qué van a responder? Gente con posible traumatismo acústico. Les doy la opción de que respondan, porque esta es una pregunta que hay también en el examen. No.
qué no, Nayara Tamírez? Está bien en resonancia Tamírez pensando en enfermedades del oído interno, pero yo ya le dije que, por ejemplo, fracturas, traumatismos, fracturas, ahí se pide TC, yo espero ver solución de continuidad, pero esto es un problema funcional, no funciona la cóclea. Entonces yo le tengo que pedir un estudio de funcionalidad auditiva. Yo le pido una imagen y no voy a encontrar nada en un traumatismo acústico. Entonces hay que pedir estudios como audiometría, timpanometría. Entonces, exposición crónica a sonidos es sinónimo de pedir estudios de audición, estudios funcionales, no imágenes, ¿sí? Justamente por eso les estoy repitiendo para que no se equivoquen en el examen, ¿sí? Y la otra lesión que habíamos visto era la lesión del oído medio, ¿sí? Lesión del oído medio, esa lesión, recuerden que se llamaba barotrauma. Barotrauma, lesión del oído medio, ¿sí? La trompa de Eustaquio, una estructura que ayudaba a el ingreso, salida de aire, ¿sí? Comunicación de aire entre la nasofaringe y la caja timpánica. Si es que, por ejemplo, tenemos ese cambio tan brusco de presiones, de volumen, que tenía que estar conservado, permitía que la membrana timpánica esté separada, las cócleas separadas, la cadena se mueva. Entonces nosotros tenemos esa sensación de oído tapado, oído fechado, y ¿qué hacíamos? Tragamos, engulíamos y se abre la trompa de Eustaquio, llena de aire la caja. Pero ¿qué pasa en ese momento de cambio brusco de presión? No podemos tragar cada instante que cambiamos de presión. Entonces, ¿qué pasa? Esto colapsa, se queda chiquitito, 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 y finalmente se puede quebrar la cadena. Entonces, en el barotrauma era una enfermedad del oído medio. ¿Sí? Barotrauma, enfermedad del oído medio, asociado a un cambio de presión muy brusco. Entonces, ¿cuál puede ser un ejemplo de ese cambio de presión brusco? Y el paracaidismo, el mergullo, el buceo, ¿sí? Y lo demás ustedes ya recuerdan, el hematoma era el más importante a nivel del oído externo. Pero a nivel del oído medio, habíamos visto el barotrauma, habíamos visto la perforación timpánica, eso sí es la cosita que vimos, perforación timpánica asociada a trauma. Recuerdan que una membrana timpánica que se perforó como una otitis media que no se curó la otitis media y se perforó. Entonces quiere decir que tenemos muchísima pus en la caja, en la mastoides, en todas partes, y luego se perforó. Pero si teníamos un antecedente de traumatismo y por eso se perforó, entonces tenemos un tímpano que no tiene nada de pus y genera unas perforaciones que son pequeñitas, perforaciones que se fechan espontáneamente y no se precisaba de antibióticos, ¿sí? Perforación por pus, otitis media aguda, otitis media crónica, hay que dar antibióticos. Perforación asociada a un traumatismo, no hace falta, no se precisa dar antibióticos, se cierra espontáneamente, ¿sí? Y suelen ser pequeños. ¿Estamos? ¿Alguna duda?